yo me espanté, digo, ¿cómo puede ser, no? Digo, ¿a poco sí conviven maronitas con musulmanes? Me dice el padre, claro, dice, conviven y siempre han crecido juntos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. Recuerden que este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en nuestra ficha número 26, que lleva por título Estar a favor de Jesús. El texto que vamos a reflexionar está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, los versículos del 38 al 40. Recuerden que todas estas fichas son tomadas del material que la Arquidiócesis de Tlalnepantla ha dispuesto para la evangelización de sus comunidades. En el texto, Juan se acerca a Jesús y le dice: vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de nuestro grupo. Pero Jesús les dice: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí. ¿No saben que el que no está en contra nuestra está en favor nuestro? Y de lo que podemos reflexionar es que, primeramente, Juan, que es quien le dice a Jesús que vieron a una persona expulsar demonios en su nombre y se lo prohibieron, Juan es el signo del discípulo incipiente, alguien que apenas comienza a tener autoridad y que cae en la tentación de creer que solamente a un grupo, que solamente a ellos es a quienes les corresponde hacer el bien. Expulsar demonios, como lo hemos dicho en otras fichas, representa más allá de un exorcismo o de sacar un ente demoníaco del cuerpo de alguien. Se trata de invitar y hacer que la persona viva en el bien, rechace la maldad, viva como hijo de Dios. La razón por la que Juan y los discípulos le prohibieron a aquel hombre expulsar demonios en nombre de Jesús era porque no era de nuestro grupo. Jesús rechaza esta idea porque sabe que el Espíritu sopla donde quiere y no está limitado únicamente a un grupo. Además de que no es tarea ni derecho del hombre prohibir hacer el bien a sus hermanos. Nosotros, como discípulos del Maestro, tenemos esa tentación de caer en la envidia religiosa y de volver el anuncio del reino algo elitista y de pensar que solamente unos cuantos tenemos el derecho de hacer el bien a los demás. Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de un hermano nuestro que nos habla de la comunión y del cómo la palabra de Dios permea la vida de todos los hombres. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por continuar en Verdaderamente Humano. El día de hoy me siento muy agradecido porque nos hemos conectado hasta Puebla con el padre Jonathan, sacerdote maronita, a quien pues por favor, padre, le voy a pedir que te presentes y que nos platiques un poquito qué es la iglesia maronita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ángeles Valencia, tengo 31 años, pertenezco a la Eparquía Maronita de México y me encuentro actualmente de párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Líbano, que se encuentra en la ciudad de Puebla. Cuando hablamos de iglesia maronita, tenemos que agregarle un término también que es Iglesia Católica Maronita. Esto nos da a entender que es una iglesia de rito oriental que está en plena comunión con Roma, con el Papa Francisco. Al mismo tiempo, el rito maronita tiene un patriarca que actualmente es cardenal de la Iglesia Católica. Ahora, ¿de dónde nace la tradición maronita? Si nos vamos o nos remontamos un poco a la historia, antiguamente había 5 sedes apostólicas importantes. La primera era la iglesia de Jerusalén, también estaba la iglesia de Antioquía, la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Alejandría y la iglesia de Roma. Es un rito antioqueno siriaco, antioqueno sería el nombre ideal, que tiene una tradición ya de muchos siglos. Estamos hablando de finales del siglo V, cuando un ermitaño, San Marón, se va a vivir a las montañas del Líbano, refugiado ciertamente debido a las persecuciones de esa época. Posteriormente se hizo una gran que muchas personas lo iban a visitar a las montañas, a su ermita precisamente, y también fue creciendo mucho los jóvenes que querían pues de alguna u otra manera asimilar su vida como la de este gran eremita San Marón.
Prácticamente cuando él ya después los mandaba a los pueblos a predicar la palabra, pues les decían, ahí vienen los maronitas. Es por eso que maronitas. También debemos de recordar que dentro de la Iglesia Católica Universal están presentes 23 ritos orientales más un rito occidental, que es el rito latino, el que la gran mayoría de nosotros aquí en México conocemos. Pero estamos hablando de 23 formas más de celebrar una Eucaristía. Y el rito maronita es uno de los 23 ritos. Entonces, importante, hermanos, conocer que la Iglesia Católica es universal y que se ha extendido por todo el mundo. Por otra parte, también es importante dar un punto de referencia, que en el Gran Cisma de Oriente, pues de los 23 ritos orientales fueron 22 los que se separaron de Roma durante algún tiempo. ¿Y cuál fue el único que nunca se separó de Roma o que nunca dejó de tener esa comunión con Roma? Pues fue el rito maronita. Es por eso que el rito maronita nunca le vamos a encontrar la parte ortodoxa, siempre van a ser católicos maronitas, siempre en comunión con el Papa. Y el resto de los ritos orientales tienen una parte católica y una parte ortodoxa, pero en los maronitas no existe esa parte ortodoxa. Y pues esta tradición comienza en lo que actualmente es el Líbano, y del Líbano, debido a las migraciones, después debido a las persecuciones y a las guerras, pues muchas familias libanesas llegaron a toda América. La Eparquía Maronita de México fue fundada en el año 1993 por San Juan Pablo II. ¿Y cuál era el objetivo de la naciente Eparquía Maronita? Pues era atender a las comunidades libanesas en todo México. Actualmente tenemos parroquias en Chihuahua, en Saltillo, Coahuila, en Puebla, en Ciudad de México, y se está por terminar también la parroquia de Veracruz y la parroquia de Pachuca. Quisiera preguntarte, bueno, ahora que nos has aclarado un poco este panorama, que nos pudieras platicar sobre tu historia personal. ¿Tú cómo fuiste llamado al sacerdocio? Y pues vamos, ¿cuál es tu historia vocacional? Muy bien. Yo le llamaría a esta etapa de mi vida como el llamado que le dio un sentido a mi vida. Yo era estudiante de universidad civil, terminé mi carrera de mercadotecnia, pero un año antes de terminar esta carrera civil fue que tuve que venir a Puebla por algunas situaciones que me pedía mi universidad, y fue aquí que conocí a los maronitas. Ciertamente, pues fue un llamado que yo no me esperaba, ¿no? Porque yo pensaba que en este camino que yo había elegido, que era el de mi carrera civil, pues yo en ese camino iba a encontrar todo, ¿no? Pero cuando llego a la ciudad de Puebla en el 2011, fue que mi vida dio un giro de 365 grados. Y pues principalmente hay algo que siempre me gusta recordar en este momento tan precioso. Fue a la primera Eucaristía maronita que asistí. En el momento de la consagración en el rito maronita se hace en lengua aramea. Podríamos decir que la lengua de nuestro Señor, ¿no? Y en ese momento de la consagración, al escucharla en esa lengua que ni siquiera conocía en ese entonces, pues hubo algo allí que me llegó al corazón y que me hizo, de alguna u otra forma, pues ir cambiando muchos aspectos de mi vida, muchos pensamientos de mi vida, y ciertamente pues todo ese año que estuve en acompañamiento de discernimiento, pues me fue ayudando mucho a entender muchas cosas que antes daba por descontadas, y al mismo tiempo también acrecentando mi fe. Pero mucha gente me pregunta también, ¿por qué maronita y por qué no latino? Pero yo siempre les contestaba, bueno, es que yo en esta Eucaristía maronita es donde sentí mi llamado, es donde sentí como ese piquete al corazón, donde dije, pues no sé lo que sea en ese entonces,
pero puede ser que aquí esté lo que tal vez estoy buscando, ¿no? Lo que a mi vida le va a dar un sentido totalmente distinto. Entonces, y desde que inicié mi seminario hasta el día de hoy, gracias a Dios, mi vocación ha sido totalmente maronita. Entonces, tuve la experiencia también de estar en el Líbano algunos meses para aprender el rito, para aprender un poco de la cultura libanesa, un poco de la cultura oriental, y toda esta situación que me llevó a llegar hasta este punto donde estoy ahora, pues yo creo que fue una gracia de Dios, principalmente una gracia de Dios y también pues una cooperación propia, humana, personal, a esa voluntad de Dios que quería pues hacer en mi vida. ¿Alguna vez has sentido esta división o este rechazo de parte de los de rito latino? O sea, ¿has tenido alguna experiencia así que digas? Sí las he tenido. Fíjate que no solamente de la parte occidental, también de la parte oriental. Cuando yo llegué al Líbano, pues imagínate, uno de los pocos mexicanos que se va por allá, me preguntaban los maronitas, ¿por qué un mexicano quiere ser maronita? E igual los latinos me decían, ¿por qué tu mexicano quiere ser, me decían, quiere ser libanés? Y yo les digo, miren, a los libaneses les contestaba, a los maronitas. Pues en realidad mi llamado fue dentro de la iglesia maronita. Digo, el Señor me llamó y yo estoy tratando de seguir ese llamado. Digo, al fin y al cabo, el Señor nos va llamando a donde Él quiera, ¿no? Y por la parte occidental, por la parte latina, pues sí, mucha gente me pregunta, ¿por qué te hiciste maronita? Y pues mi respuesta es prácticamente lo mismo, pero sí, por ejemplo, he notado también mucha ignorancia por parte de sector eclesiástico, donde pues muchas veces nos quieren mirar menos, ¿no? En el sentido de que no vayan a esas misas porque no valen, no vayan a esas misas o a esa iglesia porque ellos no son católicos, cuando no es así, ¿no? Cuando somos una misma iglesia y tratamos, a donde hay una iglesia maronita, tratamos de estar en comunión con la diócesis o la arquidiócesis en la que nos encontramos, ¿no? Entonces tratamos de hacer esa unión. Pero digo, con el tiempo, y yo también espero que, por ejemplo, en los seminarios se pueda dar a conocer esta realidad también, ¿no? Que la iglesia es universal y tiene más ritos de los que podemos imaginarnos, e incluso también en el rito latino también hay unas partes del mundo donde también tienen sus títulos de ritos que tienen otro nombre y que se celebran de otra forma, ¿no? Como el rito ambrosiano en Milán, como hay otro rito en España que es el mozárabe, que solamente se celebra una vez al año en algunas partes de España. Entonces, pero son formas distintas de celebrar la Eucaristía, pero que todo nos conduce siempre a Dios. Padre, ¿quisieras contarnos un poquito tu experiencia ecuménica? Sí, claro. Pues ciertamente cuando decimos o utilizamos el término ecumenismo, podríamos decir que es el amor por todos los cristianos que cumple el deseo de Jesús, que es que todos seamos uno, ¿no? Y fíjate que en los meses de experiencia que tuve en el Líbano, me tocó acompañar a un sacerdote a apoyarlo en las escuelas en las cuales daba clases. Y pues aquí en América, en México, en Estados Unidos, nos dan una mala referencia de los musulmanes, ¿no? Por ejemplo. Y yo cuando llegué a la escuela, no le pregunté nada al padre, fui con él, y llegamos, y me decía amigo el padre, dice, oye amigo, también me hablaba en italiano, dice, oye amigo, aquí tenemos tanto maronitas, tenemos también ortodoxos, tenemos también musulmanes, sunitas o chiitas, que son las dos principales corrientes de musulmanes que están en Líbano. Le digo, y yo me espanté, digo, ¿cómo puede ser, no? Digo, ¿a poco sí conviven maronitas con musulmanes? Me dice el padre, claro, dice,
conviven y siempre han crecido juntos, aunque hay zonas donde los musulmanes se radicalizan más y son aquellos que llegan a hacer daño, pues tanto a los cristianos de Oriente y pues también de las experiencias que hemos vivido en el mundo occidental, ¿no? Pero eso nos da a entender que no todo musulmán pues es malo. También hay musulmanes que crecen junto a católicos y logran un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de armonía, que de hecho también lo podemos ver en estos tiempos donde hace algunas semanas ocurrió esta gran catástrofe en Beirut y que no solamente afectó a los católicos maronitas, ¿no? También afectó a mucho musulmán, pero por ejemplo la iglesia maronita a través del patriarca, a través de las órdenes monásticas, pues están haciendo todo lo posible para ayudar no solamente a los maronitas, sino en general a todos. De hecho, los papas han llamado a través de los años al Líbano como la tierra donde se ha logrado esa armonía y esa paz entre católicos, entre musulmanes y pues obviamente los ortodoxos que están más cercanos al catolicismo, pues se ha logrado esa armonía en este país, ¿no? Entonces, el Líbano es un ejemplo de esta unidad y pues no se diga también de los maronitas en el mundo, ¿no? Los maronitas en el mundo también han sido sinónimo de unidad y de comunión con las iglesias a donde quiera que ellos lleguen. Entonces, yo creo que esta frase, que todos seamos uno, pues en los maronitas se cumple. ¿Por qué? Porque mucha gente de huir de su lugar natal, de huir de su país, llegan a otros países y ellos se acoplaron muy bien. O sea, no vieron esa distinción de este es nuestro grupo de libaneses y ustedes aparte mexicanos, no. Siempre hubo una unidad y la sigue habiendo. Y pues es ahora que yo como sacerdote mexicano pues también estoy dentro de esta diócesis, ¿no? Entonces yo creo que es importante recordar que podemos unir todas nuestras fuerzas, llevar este mensaje cristiano a todos los rincones o a las periferias, como dice nuestro Papa Francisco en muchas de sus homilías. Padre, pues ya nada más para despedirnos, las personas que nos ven seguramente hoy están conociendo la iglesia maronita, católica maronita, y están recibiendo un llamado justamente a esto, a trabajar en comunión con la iglesia católica maronita, pero en general con el mundo entero que busca cumplir el mensaje evangélico de Jesús. ¿Tú qué le dirías a todas estas personas que ahora nos ven como motivación a que pues se abran, a no cerrarse como los discípulos, de decir, es mi grupo? Pues mira, yo creo que bajo el principio de unidad nada nos puede fallar al interno de la iglesia, ¿no? Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Que no haya desunión, sino que siempre se maneje la unidad. Yo creo que nosotros como cristianos católicos tenemos ese gran deber de hacer comunidad, de no dispersarnos, porque como dice la palabra de Dios, ¿no? Un reino dividido al interno pues tiende a perecer, y ciertamente nosotros como católicos tenemos que dar ese ejemplo de unidad y de saber llevar adelante el mensaje de Cristo para los pueblos, saberlo llevar de una forma también creativa. Debemos de ser creativos en nuestros tiempos, y más en nuestros tiempos, yo diría. ¿Por qué? Porque el cristiano también debe ser una persona creativa, una persona activa, que siempre está en busca de formas de poder llevar ese mensaje de Dios a todos. El rito, pues sí, tal vez hará una diferencia en la forma de celebrarse, pero tenemos todos la misma misión, que es llevar a Cristo a los demás y que todos seamos uno.
La palabra católico significa universal y por eso nosotros, los bautizados en esta iglesia, estamos llamados a reconocer y aceptar que el plan de Dios es universal porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y nosotros que hemos decidido aceptar a Jesús debemos aceptar su proyecto, el proyecto universal de formar en la tierra el reino de Dios, un reino no de exclusiones, un reino no de rechazos, no de grupos, sino un reino de comunión, en donde Dios es nuestro Padre y todos nosotros hermanos, hijos suyos. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo video. Puedes activar la campanita para que te llegue una notificación. Déjanos aquí debajo todos tus comentarios. Y recuerda que es con tus palabras y tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.